¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a 8 Magazine Ávila. Aquí estamos con ustedes para compartir un tiempo de televisión. Hemos preparado muchos contenidos, esperamos que les entretengan, que les interesen también. Uno de ellos tiene que ver con la salud. Estamos en buenas manos. En esta ocasión, gracias a Humberto Mendoza, él es médico internista. Y hoy vamos a hablar de la microbiota y de las bacterias. Estamos repletos de bacterias. La mayoría son buenas, hay otras malas. Vamos a ver cómo funcionan y cómo hacen que nuestro organismo también funcione y también cuáles son las circunstancias que pueden hacer que esas bacterias se conviertan en adversas. Bueno, un tema muy interesante, comprometido desde el punto de vista médico, con el que queremos, pues ya les digo, entretenerles. Pero hay muchos más asuntos, por ejemplo, de patrimonio. Miren. Nuestro espacio dedicado al patrimonio con Jorge Díaz. Hoy hablaremos de ese patrimonio no protegido a raíz del derribo del edificio de la estación de ferrocarril de Mingorría. También conoceremos a Nur Ferrante, poeta y traductora. Viene a presentarnos su último poemario, Cuerpo Eléctrico. Y tendremos música para finalizar nuestro programa de hoy. Joaquín Herráez y parte de su grupo estarán con nosotros para hablarnos de su proyecto y mostrarnos su último trabajo, dedicado a Ávila, El secreto del gigante. Sí, eso será para finalizar. Tendremos música aquí en plató, algo que nos gusta siempre mucho, pero vamos a empezar hablando de patrimonio. Y para ello tenemos con nosotros a nuestro guía de turismo y arqueólogo particular, Jorge Díaz. Nos acompaña cada 15 días aproximadamente. Buenas tardes, buenas noches, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar de un patrimonio que no está protegido, el patrimonio desprotegido, vamos a llamarlo, a raíz, bueno, pues de unos acontecimientos que se han desarrollado hace muy pocos días y que sí que han sido muy mediáticos, el derribo de la estación de ferrocarril de Mingorría. Eso nos ha hecho pensar y hemos dicho, bueno, vamos a hablar de ello, ¿no? Sí, yo creo que el que más y el que menos pues le ha sorprendido que se hagan estas acciones, ¿no? Porque ya entendemos el patrimonio no solamente con elementos muy antiguos o mucha antigüedad, sino elementos incluso cotidianos, pero que forman parte de nuestra vida, ¿no? Claro, por eso hablábamos de ese patrimonio desprotegido, porque efectivamente un edificio como el recientemente derribado no tenía ninguna protección oficial, digamos, pero sí tenía un arraigo popular entre la sociedad en la que, bueno, ha hecho buena parte de historia, y eso es importante, ¿no? Sí, en el caso de la estación de Mingorría, pero vamos, sería extensible a todas las estaciones de este tipo que hay en la provincia, pues lo que está claro es que la gente tiene un arraigo hacia ese lugar porque durante una serie de décadas fue el punto de conexión, ¿no?, que tenía cuando no estaban popularizados los coches, etcétera. Pues era por donde pasaba todo el mundo, por donde pasaba la gente cuando iba a desplazarse a la capital, cuando iba a vender sus productos, y en el caso además de la de Mingorría, pues tenía todo ese trasiego de las canteras de piedra de esa localidad, ¿no? Claro, y vemos imágenes como las que acabamos de ver ahora mismo y seguiremos contemplando, si se puede decir esa palabra, y nos sobrecogen, porque cualquier derribo es muy violento, ¿no? Y sobre todo si es un elemento patrimonial que, como tú dices, forma parte de la historia, ¿no? Sí. Estos elementos de arquitectura industrial, que se le puede denominar así, tienen una tipología que se iba adaptando un poco. A veces vemos estaciones de estas en todas partes de España, pero luego hay algunas que se construían partiendo un poco de los modelos de la zona. Entonces, hay estaciones en la provincia de Ávila pues hechas de granito de aquí, con tipología de viviendas de aquí, entonces tienen un regusto, o sea, no son tan artificiosas, o sea, tan artificiales como un apeadero a lo mejor más moderno, sino que tenían una raigambre y una estructura muy atractiva. Y de hecho, esta, pues, con las fotos que habéis puesto previamente, pues ves ahí esa pintura en rojo, ese regusto, los adoquines, o sea, perdón, los azulejos del nombre de la estación, el posible reloj, etcétera, etcétera, ¿no? Son cosas que ya tienen ese toque
que nos da un poco el entender el patrimonio como algo alejado pero cercano, ¿no? Y la gente lo ha conocido. Claro, y además es de todos. Me parece que eso hay que tenerlo en cuenta. Ya forma parte, ¿no?, de un bagaje cultural, del asentamiento de la zona, pero también de los demás, ¿no? Eso es de todos. Claro. ¿No? Claro. Cuando se habla de una iglesia, se habla de que por las iglesias durante estas décadas pasadas pasaba la gente cuando nacía, cuando se hacían mayores por la comunión, por los sacramentos, ¿no? El matrimonio, la defunción, etcétera. Entonces, son sitios por los que has pasado. Las estaciones, la gente de los pueblos la ha vivido así, ¿no? Eran desde que a lo mejor tenían que ir al médico o incluso para cosas mucho más tristes como era emigrar, ¿no? Irte ya del pueblo y te llevas todo ahí. Entonces, digamos que a raíz de la destrucción, yo lo voy a llamar así, la verdad es que la gente ha puesto muchos testimonios en redes sociales diciendo que su padre había sido jefe de estación, que por ahí han pasado fulanitos, que ahí venía la gente nueva a trabajar a la localidad cuando estaba el pleno boom de sacar piedra de Mingorría, etcétera. Entonces, ojo, tiene mucha historia, seguramente más que algunos otros elementos de la localidad, ¿no? Yo creo que el paradigma de esto, un poco lo que nos tiene que servir, es que esta estación ha estado en ruina, en venta, ha estado en alquiler, cuando Adif ya digamos que ya no lo utilizaba. No ha habido ninguna iniciativa para cogerla, para de alguna forma cobijarla de alguna forma, y al final ha llegado la orden de derribo cuando ya era demasiado tarde o cuando han querido reaccionar ya demasiado tarde. Bueno, hay mucho patrimonio desprotegido. Hablábamos antes de comenzar este programa de que, lo comentabas tú, de que en la provincia de Ávila hay muy pocos elementos con una protección de bien de interés cultural. Somos de las provincias que menos protección tenemos en ese sentido, ¿no? Sí, la provincia de Ávila es la provincia con menos BIC de toda Castilla y León. Son procesos que en la provincia de Ávila se estancan durante décadas. Y al final, pues realmente tenemos una lista de BIC muy inferior a cualquier otra provincia, ¿no? Y especialmente, por ejemplo, con Burgos o con Valladolid. Entonces, eso no, según lo ves sobre el papel, parece que es que aquí el patrimonio a lo mejor no es tan lustroso como en otros lugares, no hay tantos elementos que merezcan ser BIC. Y realmente no es así, porque hay cosas que no han sido BIC hasta hace poco, como algún castro betón de los más conocidos. Entonces dices, bueno, ¿y esto por qué? Bueno, yo no sé realmente los intríngulis que tiene la ley de patrimonio en ese sentido, la comisión de patrimonio, etcétera, etcétera, pero seguramente es un poco reacio a esa protección por no englobar algunos bienes. La categoría de bien de interés cultural o BIC lo que sirve es para que tenga esa protección. Muchas veces no es que implique tener una subvención que la van a restaurar, etcétera, eso no pasa muchas veces, pero sí que es una categoría. Tampoco tenemos que olvidarnos... La preserva precisamente de derribos como este, a lo mejor. Claro, eso sí. Claro. O por lo menos tiene que haber luego un organismo que digamos, respalde eso, no que simplemente llegue una orden de derribo desde un despacho, ¿no? O sea, que tiene que ser una comisión que está más al tanto de la realidad de la provincia, pues que tome la decisión en todo caso, ¿no? Es quizás un poco lo que hay, pero tampoco tenemos que olvidar que el BIC es una categoría que la da la Junta de Castilla y León, pero que también hay figuras municipales que permiten la protección en normas urbanísticas. Tú puedes proteger esta estación con normas urbanísticas, con lo cual puedes frenar el derribo en un momento dado, ¿eh? Entonces, si los ayuntamientos no acometen eso con su propio patrimonio, pues tampoco pueden esperar que sean las altas instancias lo que lo hagan, ¿no? Y eso ocurre con muchos lugares de la provincia. Y ocurre sobre todo con aquellos lugares que la propiedad no está muy clara. Cuando realmente no depende directamente de los municipios, sino que a lo mejor es una ermita, que a lo mejor no depende del obispado, pero sí que depende de una cofradía, pues ahí los ayuntamientos tienen que tener eso muy claro y establecido, para que no de repente surja una orden de otro lugar y se produzcan estos altercados, ¿no? Bueno, ¿qué podemos encontrar en la provincia de Ávila? Me imagino que mucho patrimonio desprotegido. Otros ejemplos, hemos hablado de esta estación de ferrocarril de Mingorría, pero me has dicho que hay muchos otros ejemplos en la provincia, ¿no?, de ese patrimonio de todos que está desprotegido ahora mismo. El patrimonio etnográfico en general está desprotegido, excepto ayuntamientos que han hecho normas y han englobado esos elementos, que no siempre se ha hecho. Pues los potros de Rar, por ejemplo, pues no tienen una figura. Lo que son
fraguas, lo que son lavaderos, lo que son otros elementos llamativos, porque ahí estamos hablando de que hay lavaderos, construcciones, o sea, no solamente el lavadero, sino todo lo que edificio. es el edificio en sí que lo cubre, ¿no? Entonces hay muchos elementos de ese tipo. Entonces, claro, llega un momento que a lo mejor pues hay una propiedad privada al lado o incluso está en propiedad privada y el propietario pues hace un poco lo que quiere, porque realmente nadie le ha dicho que no lo haga, porque no tiene ese, digamos, freno, ¿no? Hablando de estaciones, pues el tema es que la red de ferrocarriles está como está, entonces este tipo de elementos ya estorban estas estaciones. Entonces tiene que ser más que nada la gente del municipio la que diga este elemento realmente forma parte de nuestro patrimonio, queremos mantenerlo, vamos a tomar una iniciativa, ¿no? Muy cerca de Mingorría está la de Velayos y la de Velayos sigue en venta alquiler. Yo sé que a lo mejor un ayuntamiento como pues de ese demografía es difícil hacerse con una estación, pero a lo mejor un alquiler... Claro, recursos económicos muy bajos también. Claro. Pero a lo mejor un alquiler indefinido, decir, bueno, por lo menos así lo salvamos, porque yo creo que es la próxima que puede caer. No lo sé, ¿eh? Yo hablo por hablar, pero estaban las dos en el mismo rango, ¿no? A la venta, etcétera. Aquí cercana a Ávila está Guimorcondo, esa estación como abandonada, tan emblemática, que es además muy bonito, o sea, son edificios de granito que pasas con el tren y las ves, o hay gente que va mucho andando, o con las bicis, y yo creo que pertenece al término de Ávila capital. Pues tendrán en algún momento dado que pensar qué se puede hacer con esa estación para evitar la piqueta, ¿no? Porque realmente ya no tiene función y la red de ferrocarriles pues ya es posible que en un momento dado la vea en una semirruina, que sea mejor derribarla para que no ocurra una desgracia, ¿no? Entonces tienen que ser un poco también las entidades más locales, o diputación incluso. Claro, intervenir de esa manera y consolidar un poco ese elemento que forma parte de nuestro pasado y del presente, claro, por supuesto. Sí, se tienen que tomar un poco en todos los órdenes, todos estos elementos que hemos ido hablando y muchos otros, los ayuntamientos y las entidades locales y tal tienen que tomar medidas de decir, bueno, esto es lo que tenemos, este es el inventario de todos nuestros bienes, a ver a quién pertenece todo esto, qué podemos hacer, nos podemos acoger a ello. Ya sé que a veces es un marrón, porque realmente te cae de repente un edificio de ese tipo y no sabes qué hacer con él. Pero es igual que el edificio del ayuntamiento, tienes que tomar alguna determinación porque forma parte de tu patrimonio. Claro, hoy de ese patrimonio desprotegido hemos querido hablar con Jorge Díaz, arqueólogo y guía de turismo, a raíz de ese acontecimiento, como les decíamos, muy mediático, que fue el derribo hace muy pocos días de la estación de ferrocarril de Mingorría. Bueno, esperamos que no sucedan estas cosas a menudo, porque yo creo que a todos nos causa, bueno, cierto desagrado, ¿no? ver imágenes como las que hemos visto. Sí, yo creo que sí. O sea, que al fin y al cabo, más que nada te produce la sensación de por qué, ¿no? Porque nadie se ocupa de ella y tal. Entonces, ahí sí que dices, pues no ha habido a lo mejor la iniciativa un poco anterior, ¿no? Entonces no tenemos que esperar a que llegue ese momento, ¿no? O sea, hay que intentar... ya sé que ahora no se restaura si no hay una función, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor sí que hay que hacer algo, consolidar, dejar simplemente que no desaparezca. El patrimonio, ese patrimonio que no tiene grandes letras, que no es con mayúsculas, pero que es igual de importante, que es de todos. Muchísimas gracias, Jorge, por haber estado con nosotros. Nos vemos prontito, ¿te parece? De acuerdo. Venga, gracias. Vamos a hacer una pausa, la primera para la publicidad. Después hablaremos de salud con el doctor Humberto Mendoza. Ya estamos aquí después de la publicidad y ahora vamos a hablar de salud. Es un espacio que nos gusta porque aprendemos muchísimo. Estamos en buenas manos. Hoy nos acompaña, como es habitual, una vez al mes más o menos, Humberto Mendoza. Él es médico internista. Buenas noches, Humberto. Buenas noches, Ana. Siempre un placer estar por aquí. Estamos bien. Bien. ¿Qué tal por el hospital? Pues bastante mejor que la última vez que vine. ¿Sí? La verdad es que ya estas
explosiones de virus que tuvimos entre diciembre y enero han amainado, se han ido prácticamente. Estamos en un nivel, pues como siempre, ¿no? Bastante bien dentro de lo que siempre cabe. hay actividad, pero siempre dentro de un orden y controlado, mucho ¿no? más tranquilo. Hoy vamos a hablar de dos palabras que primero definiremos y luego vamos a ver la importancia que tienen: la microbiota y las bacterias. Fíjense, oímos la palabra bacteria y ya creemos que es algo malo. No. Ahora vamos a entender por qué. Primero, ¿qué es la microbiota? La microbiota realmente son las cositas pequeñas, micro, con vida, que hay en una zona, en un organismo, en una región o en un sistema, ¿no? En nuestro caso hablaremos de microbiota, aquellos pequeños elementos vivos que tenemos en diferentes sistemas de nuestro cuerpo, ¿no? En el tubo digestivo, que es donde más se conocen, pero también en la piel y en otros sistemas. Eso hablando siempre del cuerpo humano. Podemos hablar de animales, podemos hablar de otros ambientes, pero la microbiota es la presencia de seres vivos chiquitines, bacterias, y no solo ellas, sino virus, protozoos, hongos, que conviven en armonía en general, aunque a veces hay desequilibrios, de eso vamos a hablar, en nuestro cuerpo, haciendo generalmente el bien. Están en nosotros, no están es que con entren nosotros, o salgan. Están con nosotros, viven con nosotros. Ponte a pensar que nosotros tenemos aproximadamente millones y millones de bacterias en nuestro cuerpo que viven todo el tiempo con nosotros. Millones y millones, o sea, son cifras de billones, ¿no? de celulitas, son bacterias, pero también, como decimos, otras especies que conviven con nosotros y nos ayudan a vivir. Se han intentado incluso hacer cálculos de cuánto pesa toda esa cantidad de bacterias que tenemos. Se ha ido reduciendo los cálculos de hace unos años, que se hablan de hasta 2 kilos, fíjate, 2 kilos de bacterias en nuestro cuerpo, a 200 gramos. Pero aunque pesen 200 gramos, son 200 gramos de altísima importancia en nuestra vida. Y de eso pues vamos a hablar. Vamos a hablar, sí, nos vamos a centrar en las bacterias fundamentalmente. ¿Son organismos autónomos, he de decir? No sé sí, en general pueden ser organismos autónomos, pero viven también en sociedad, ¿no? Pero como dependen, todos, claro, dependen de las propias bacterias que tienen alrededor, sean de su familia, porque como sabes hay también miles y miles de especies bacterianas, ¿no? Especies bacterianas hay imposible sabérselas todas. Probablemente un microbiólogo con una capacidad de memoria extraordinaria se dedica a ello, pues conocerá a la mayor parte de los nombres de las bacterias, pero es muy difícil porque son nombres muy complicados y son muchísimas bacterias las que hay en el ambiente y también dentro de nuestro cuerpo. ¿Y para qué sirven las bacterias? Bueno, supongo que para muchísimas cosas, incluso para enfermarnos, luego hablamos de eso. Desde luego, hay muchas bacterias que nos enferman, pero también hay bacterias buenas, ¿no? Y muchas bacterias son buenas y son esenciales e indispensables la relación que tenemos con ellas para nuestra vida. Las bacterias, como te decía antes, las que más se han estudiado, la microbiota, vamos a hablar de microbiota, que más se ha estudiado es la del tubo digestivo, pero desde la boca hasta el final, pero es microbiota y en cualquier parte, ¿no? En la piel es súper importante, el acné, las lesiones, la dermatitis, ¿no? Todas estas cosas tienen que ver las bacterias. Su implicación, la zona genital y otros órganos de cualquier tipo, siempre hay una presencia bacteriana, aunque pareciera que fuera muy estéril, como puede ser el propio cerebro o el propio corazón, hay bacterias presentes que tienen una funcionalidad. Y esa funcionalidad, en cuanto al tubo digestivo, volvamos al principio, ¿no? Que es lo más conocido, es que son los que se encargan de que esa comida, hablábamos el otro día de lo que es alimento, digestión, que esa digestión, ese alimento que hemos ingerido, hemos tragado, se suma la bacteria a las sustancias nuestras, al ácido, a las proteínas, a las células que absorben ese alimento. Esas bacterias favorecen la degradación y el aprovechamiento de los alimentos. Sin ellas no podríamos estar aquí. Son básicas, por lo tanto, ¿no? Sí, así es. Vale, y están en nosotros per se, no es como los virus, por ejemplo, que vienen de fuera, entiendo, ¿no? También tenemos virus. Ah, también tenemos virus. También tenemos virus. Tenemos virus
que dependen de las bacterias. Las bacterias favorecen o usan esos virus para trabajar, son como herramientas de ellos, los llamados fagos, que puede sonar esta palabra, y también algunos virus que tenemos entre nosotros que pueden tener y que tienen, aunque son mucho menos conocidos, una labor, no necesariamente negativa. No necesariamente negativa. De eso vamos a hablar ahora. Hemos empezado hablando definiendo la microbiota, las bacterias, y ahora vamos a ver bacterias buenas y bacterias malas. Y cuando unas bacterias buenas pueden convertirse en malas o viceversa, si es que eso se puede dar. Lo importante en nuestro cuerpo, o en cualquier cuerpo de cualquier animal, pero vamos a hablar del cuerpo humano, es el equilibrio. O sea, ni hay bacterias absolutamente buenas, ni hay bacterias absolutamente malas. Es decir, en nuestro cuerpo hay un equilibrio de bacterias cuyo desequilibrio, que puede ser por la alimentación, por el uso de antibióticos, por el uso de algunos otros fármacos, por el medio ambiente, por las toxinas, por el estrés, también afecta a todo este equilibrio, o por una vida no muy sana, ese desequilibrio es el que hace que esas bacterias se descompensen su número entre ellas y favorezcan a que nos perjudiquen más que nos beneficien. Generalmente, cuando hay una situación de equilibrio, de bacterias ponte a pensar que las bacterias son como pequeños soldaditos que todos ellos tienen una función. Estaba pensando en eso, tienen precisamente. una función. Unos se dedicarán sí. a armar una cosa, otros se dedicarán a armar otra, otros se dedicarán. Entonces, las bacterias, pues para que la gente lo entienda, hay bacterias que se dedican exclusivamente a producir un tipo de vitamina, ¿verdad? En su función favorable al ser humano, producen un tipo de vitamina. Por ejemplo, la vitamina K, o favorecen la absorción de algún tipo de vitamina, o reciben una sustancia buena de una fruta, de una verdura, de un alimento que sea, y favorecen a que las podamos absorber. Si no, la perdemos. Si esas bacterias no están, las perdemos. Pero también es cierto que si esas bacterias al final se hacen predominantes, la predominancia no es buena en ningún momento en general en la vida, ¿no? Que haya solamente de un tipo de seres, ¿no? Y esa predominancia al final, esa misma bacteria que antes era muy buena puede volverse tóxica. De la misma manera que bacterias u hongos u otros tipos de seres, hablando de un hongo conocido que la gente lo puede conocer, la cándida, la famosa cándida. La cándida es eso que te sale en la boca cuando has tomado antibióticos o corticoides, o en la zona genital, o en la gente mayor, en los pliegues, en la dermatitis, en las personas que utilizan pañal o niños. Esa cándida tiene su importancia también en nuestro cuerpo. Es decir, si desaparece toda la cándida, no es buena. La cándida, cuando crece mucho, se aprovecha y genera enfermedad. Pero como germen tal, su presencia en nuestro cuerpo es positivo, o la propia toxoplasmosis que tanto conocemos quizás, sobre todo en épocas de embarazo, ¿no? Las mujeres que nunca han tenido contacto con la toxoplasmosis, huyamos del gato, huyamos de las comidas crudas, porque puede venirse el toxoplasma, generar enfermedad, pues ese toxoplasma tiene su importancia también. Y se han hecho estudios muy interesantes. Hay miles de estudios científicos, no hechos por personas que no tengan formación, nutricionistas, dietistas, médicos, muchos internistas como yo, han hecho estudios sobre este tipo de bacterias o de protozoos o de hongos y han visto el beneficio en cosas muy curiosas a veces, ¿no? Como es mejorar el estado de ánimo, o mejorar el deseo de salir a la calle, claro, o mejorar el verse mejor, o el verse de otra manera, o sentirse más contento, ¿no? Entonces, qué complejos somos, Pero entonces yo veo que ahí la maldad o la bondad de las bacterias está en el equilibrio, como casi todo. Efectivamente. Bueno, ¿qué son los probióticos? Porque es algo de lo que hablamos mucho ahora, se han incorporado a la dieta y suplementos probióticos y tal, sobre todo cuando hemos estado malitos, o bueno, en muchas ocasiones se nos plantea la posibilidad de los probióticos, que son bacterias, ¿no? Los probióticos son bacterias, claro, son bacterias buenas que se han seleccionado como buenas porque se saben que predominantemente son bacterias buenas, y muchas veces su función de manera genérica de lo que nosotros solemos poder comprar en una farmacia sin tener mucha idea del mundo de la microbiota, son bacterias que mejoran el sistema intestinal, ¿no? El tubo intestinal ha sido dañado por una diarrea, te has ido de viaje, te has comido algo que no te ha sentado bien y te ha producido lo llamado el diarrea del viajero, o te has tomado aquí en Ávila un antibiótico, un amoxicilina clavulánico que favorece a la muerte de bacterias malas, pero también bacterias buenas.
y eso hace que necesitemos ese tipo de bacterias reponerlas. Entonces, de manera general, de manera popular, conoce la gente lo que es ese sobrecito de ultralevura, de bifidus, de bacterias buenas, o alguno ya también conoce el beneficio del kefri, de ese hongo, ¿verdad?, que la gente lo utiliza, pero eso son una pequeñísima parte del mundo de la microbiota, ¿no? Hay gente, hay médicos y nutricionistas dedicados a esto, y que ellos no te dicen tómate un probiótico. No, tómate el probiótico tal que tiene tal bacteria que va a ir a favor de esa sensación de flatulencia, de malestar, de dolor de cabeza, colon irritable, de acneo, de lo que ellos quieran tratar. Es un mundo que está empezando, pero que ya hay profesionales fiables que están acotando, ¿no?, los tratamientos. No tómate este probiótico y ya vale, sino tómate este probiótico con estas bacterias, estas 2, 3, 4 bacterias, porque son acordes para la patología que tú tienes. En Estados Unidos hay mucha comercialización ya de este tipo de productos. Aquí en España y en Europa es menos. Menos específico, ¿verdad? Hay, pero en Estados Unidos se ha desarrollado más y son carísimos, y no tendría por qué ser así. Ya. Hay un fármaco... fármaco no, hay un producto con bacterias que se llama, vamos a un nombre raro, no vamos a dar más, pero se llama la Kermansia. La Kermansia es una bacteria que ayuda a los diabéticos a controlar su glucemia y ayuda al diabético obeso a perder peso. Entonces dices, qué maravilla, pero en Estados Unidos ese producto cuesta $200 la caja, es muy caro. Madre mía. Entonces estamos en los inicios de todo esto. Esto debería desarrollarse mucho más y evidentemente llegar a todo el mundo, esperemos que no muy tarde. Ahora que hablamos de productos, de medicamentos, de tratamientos, me imagino que hay tratamientos que se han ido también depurando y atacan a las bacterias que se han convertido en malas y no a todas las células, ¿no? Me viene la quimioterapia, por ejemplo. Hasta hace muy poco mataba lo bueno y lo malo, o sea, mataba lo malo, pero también lo bueno. Ahora ya se está empezando a depurar, ¿no? Esa es la idea, pero queda mucho camino todavía por delante. Es decir, todavía los antibióticos, desgraciadamente, no seleccionan la bacteria a matar, ¿no? Abarre con todo, ¿no? Entran ahí como un elefante en una cacharrería y arrasan con las malas y con las buenas. Y luego nos producen la diarrea, la dermatitis, los hongos, la cándida, pues porque esas bacterias buenas eran buenas de verdad y al habernoslas cargado, pues nos ha generado otra enfermedad. Lo que se intenta en el mundo de los especialistas en la microbiota es llegar a vencer esa enfermedad, esas bacterias malas con bacterias buenas. Es decir, ya no tanto introducirte un antibiótico cuando tengas una diarrea, sino introducirte unas bacterias buenas que son tus soldaditos que van a ir a matar a las bacterias malas. Y eso con la diarrea se entiende, pero cabe en muchísimos tipos de enfermedades, ¿no? Como hablamos, enfermedades genitales, enfermedades de la piel, enfermedades del pelo, la caspa, enfermedades del estado de ánimo, enfermedades neurológicas. Hay un mundo muy por descubrir, muy interesante, que esperemos que se desarrolle pronto y lo podamos, ese beneficio, porque no hay perjuicio en principio, ¿no? Son bacterias buenas en cantidades correctas que no te vayan a ocasionar mal y que te vayan a curar sin efectos secundarios. Una panacea, ojalá. Muy, muy interesante lo que hoy nos trae aquí a 8 Magazine Ávila Humberto Mendoza, es médico internista. Hemos hablado de la microbiota y de las bacterias. Son buenas per se, básicamente. Lo que pasa es que, bueno, cuando hay un desequilibrio es cuando empiezan los problemas y las complicaciones, ¿no? Sí, y las bacterias malas las combatimos con bacterias buenas, ¿no? Eso es la idea que deberíamos tener. Cuando tenemos muy buenas bacterias, es más fácil enfrentarse a las malas. Ponte a pensar ya para un pequeño ejemplo, cuando hay una contaminación o una intoxicación por salmonela en un restaurante, hay 200 o 300 comensales y no todos se enferman. Enferman unos cuantos, algunos van al hospital, otros solo tienen una pequeña diarrea y otros no les pasa nada. ¿Ha podido ser que su carga bacteriana fuera mayor que otra en el plato que le tocó? Puede ser, pero generalmente la distribución de las bacterias son parecidas. Lo que te ha salvado posiblemente
sean tus bacterias, tu sistema inmune y tus defensas, claro, donde vale. están no solo Están los anticuerpos y las los glóbulos blancos y los linfocitos o los anticuerpos, sino tus bacterias que te han defendido. Esa salmonela se la han cargado, ¿no? Bueno, pues como les decía, Humberto Mendoza nos enseña muchísimo, siempre que viene aquí, lo explica muy bien además. Muchísimas gracias por estar con nosotros, nos vemos pronto. Muy bien, muchas gracias, adiós. Vamos a hacer otra pausa para los anuncios, después cambiamos de tema porque hablaremos de literatura. Miren, en este punto de la noche queremos serenar los espíritus, hablar de literatura y especialmente de poesía. Por eso tenemos aquí con nosotros a Nur Ferrante. Ella es poeta, también es traductora, nos va a hablar de su vida, de su bagaje. Su vinculación con Ávila es que, bueno, ha estado más de 20 años en Ávila, en Río Frío concretamente, me decía, donde tiene un pedacito de corazón. Hoy está con nosotros en 8 Magazine Ávila. Buenas noches, Nur, perdón. Buenas noches, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy Ahora bien. vives en Valladolid, ¿no? La vida, bueno, es así de caprichosa. Sí, la vida me ha llevado a Valladolid con mi marido. Llevo 2 años allí, pero Ávila es mi hogar. Es donde siento que está mi corazón en muchos aspectos. Nur, yo decía que además de poeta, y ahora nos vas a hablar de este libro que tenemos sobre la mesa, porque lo están ustedes, yo creo que lo pueden ver, es un libro hermosísimo que acaba además de presentarse en sociedad, se llama Cuerpo Eléctrico, luego nos hablarás de él, pero además de tu afición a la poesía y de tus escritos hermosos, también eres traductora y me llamaba la atención que has traducido muchas obras de Tolkien, nada menos, ¿no? No Sí. sé, yo decía El Señor de los Anillos, luego ya tú me especificaste, bueno, es una parte de... Sí. Cuéntame. Sí, trabajo como traductora de literatura sobre todo y de medicina, porque yo soy también fisioterapeuta y osteópata y me dedico a lo que son las letras y la salud. Muy Fusionando bien. más cosas. Un binomio siempre. perfecto. Sí, Sí. Y entonces, bueno, pues he tenido el gran regalo de, con el profesor de literatura inglesa, Martin Simonson, que es quien ha hecho el prólogo a este poemario, pues he podido traducir varias obras de Tolkien, en especial una que se llama Beowulf. No he sido yo sola, hemos sido varios autores, varios traductores, y luego también... una guía de lectura que acompaña al Señor de los Anillos, y después hemos hecho ahora, que lo hemos terminado hace unos meses, la revisión de toda la obra de Tolkien, sobre todo El Señor de los Anillos, El Hobbit y otros 2 libros que, bueno, pues que había cosas que requería actualizar. Y a mí me tocó la poesía y me dieron bastante libertad para añadir musicalidad, para darles nueva vida a los poemas de Tolkien. Claro, porque es muy difícil la traducción, ¿no? ¿Cuáles son las principales dificultades? Traducir un texto de otra persona y ser fiel a la base de lo que ha querido decir, pero bueno, sí. Es muy complicado. Sí, es complicado, depende del tipo de texto, pero en literatura específicamente y en poesía es muy difícil, porque la poesía, como requiere un lenguaje con tantas dimensiones a la vez, transmite tantas emociones y muchas veces uno traduce y pierde matices que en esa lengua están ahí, pues una palabra que es polisémica y entonces se aprovecha para transmitir muchas cosas a la vez. O luego la dificultad de sentir al autor y respetar el alma del autor y que tú a la vez es como que seas transparente como traductor, pero al mismo tiempo también estás reescribiéndolo para tu propia lengua, con lo cual a la vez también eres el autor, sí. Aunque no te haya venido inspirado a ti esos versos en concreto, pero sí que tienes que tú a la vez estar recreándolos. Hacerlos tuyos. Tienes que volver a escribirlos, volver a componerlos, pero en tu lengua. Y manteniendo el ritmo en poesía, por ejemplo, es muy complicado, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, bueno, ella es traductora, también hemos dicho que se dedica a la fisioterapia, a la osteopatía, y en ese binomio perfecto de salud
y Literatura viene a traernos este libro que se llama, repetimos, Cuerpos eléctricos. Lo tenemos en la mesa, lo has presentado recientemente aquí en Ávila, ¿no? Bueno, lo he presentado de momento en radio y lo voy a presentar el día 5 de marzo en el CITES, en la Casa de la Poesía de San Juan de la Cruz. Un lugar perfecto. Sí, que además lo vamos a presentar para conmemorar el Día de la Mujer y va a ser una presentación especial, va a ser más experiencial, en la que pues no solamente va a ser leer los poemas, sino las personas van a participar, va a haber algo más corporal incluso, en el que puedan las personas sentir que la poesía cobra vida también. En el CITES, recordemos el día, por favor, Ruth. 5 de marzo. Nur. Perdón, no sé por qué. El 5 de marzo a las 7:30. A las 7:30, vale. Sí, que tendremos un poquito de mindfulness, un poquito de, bueno, varias sorpresas. Así que... Bueno, Cuerpos eléctricos, me hablabas de la fisonomía de la poesía y en este título se concentra un poco parte de lo que me estás diciendo. ¿Por qué este título? Y luego háblame un poco de cómo ha surgido el poemario. Sí, pues el título Cuerpo eléctrico surge de un poema de Walt Whitman, que es mi poeta favorito y que me ha ayudado muchísimo en la vida en muchísimos aspectos. Y bueno, tiene que ver con un momento de mi vida en el que yo padezco esclerosis múltiple y me lo diagnosticaron en 2018 y como yo trabajaba como fisioterapeuta y osteópata haciendo también terapias alternativas e intentando fusionar todos los cuerpos, el alma, el cuerpo emocional, el cuerpo físico. Y entonces en mi proceso de enfermedad, que a la vez, cuerpo eléctrico porque es el sistema nervioso también, necesité hacer todo un viaje de integración y de cómo recurrir de alguna manera a ese sentimiento del cuerpo dentro del alma. Es decir, que el cuerpo habita en el alma, no el alma está solo dentro del cuerpo, sino que en realidad el cuerpo está dentro del alma. Y entonces cogiendo esa fuerza e intentando entrar en esa presencia y combinando serenidad, momentos místicos, paz, estar en la naturaleza, fue como se fue gestando y yo fui recibiendo de alguna forma inspirada aquello que yo necesitaba saber para poder transitar pues, momentos de mucho dolor, momentos de mucha pérdida, momentos de lo que suponen enfermedades Una así. enfermedad de este tipo, claro. Y entonces a la vez me iba dando la fuerza porque era todo como un camino de entrar en una relación de amistad con mi cuerpo, en lugar de ser mi cuerpo, porque a veces las enfermedades las sentimos como un enemigo o que tenemos que luchar contra ellas. Sí. Claro, y la rabia es una parte fundamental de nuestro proceso de enfermedad y después de sanación, que no quiere decir curación, porque a lo mejor te curas o no te curas, pero al menos que tú sientas que te sanas. Claro, pero entonces Cuerpo eléctrico ha sido terapéutico, entiendo, por todo lo que me estás diciendo. Exactamente. En realidad ha ido mostrándome, que ya lo sabía yo por otros momentos de mi vida, la potencia que tiene como herramienta terapéutica la poesía, pero nunca la había vivido con tanta intensidad. Y entonces, esto ha hecho surgir también para mí un pequeño proyecto que yo lo llamo Palabras que Sanan, en inglés es Healing Words, y es el dar a conocer la poesía como terapia y hacer talleres también relacionados con eso, en los que pues, pongamos juntos lo que serían todas las terapias de sanación, tanto energéticas como físicas, danza y demás artes, terapéuticas con la poesía. Nos lo está contando Nur Ferrante, ella es poeta, nos trae aquí su último trabajo, se presenta en Ávila el próximo 5 de marzo, 7:30 en el CITES, ya lo ha presentado en radio, ahora está aquí con nosotros en 8 Magazine Ávila para hablarnos de este libro. ¿Tienes más trabajos publicados, más poemarios? Cuéntame, háblame un poco. Este es mi 5º poemario. ¿Es el 5º? Sí, pero he sido muy timidilla hasta ahora.
Porque, bueno, pues porque a veces uno va escribiendo poesía y van surgiendo los poemas y luego se van publicando, pero nunca me había lanzado a atreverme a decir, oye, pues a lo mejor puede servir para otras personas, igual que otros poetas maravillosos. Es un acto de generosidad, ¿verdad? Sí. Mostrar la poesía. Eso que dices es esas cosas tan íntimas, ofrecerlas generosamente, ¿no? Sí, claro. Porque eso que ha venido a ti, eso que has transitado y eso que vives, pues al final lo compartes con todos los demás porque sentimos igual y entonces pues me he animado a generosamente compartirlo, sí, como bien dices. Una obra terapéutica, Cuerpo Eléctrico. El cuerpo está en el alma, y aquí lo muestra Nur, porque le ha ayudado también a transitar un proceso complicado desde 2018, ese diagnóstico que entiendo que también te rompió un poco el ritmo de tu vida, ¿no? Al decirte tienes esclerosis múltiple, vaya. Yo sí, tuve que cerrar la consulta que tenía, pues pasé 2 años en cama apenas pudiéndome mover. En aquel momento vivíamos en Ávila, enfrente del Parque de las Servencias, aquí mismo, y entonces lo que sí conseguía hacer era arrastrándome a duras penas y banco a banco, piedra a piedra, sentándome y entrar como en esa conversación con mi cuerpo, con mi alma, con aquello que es más grande que yo y con la naturaleza, y en esos momentos de quietud y de silencio escuchar lo que la vida tenía que decirme. Y entonces, bueno, así fueron surgiendo. ¿Y cuánto tiempo te ha llevado el componer este poemario, Cuerpo pues Eléctrico? Ha sido un proceso de 3 años. 3 años. 3 años en realidad, sí, sí. A mí me gustaría, antes de despedirte, que nos leyeras parte de Cuerpo Eléctrico para ir, bueno, saboreando un poco lo que ofrece el poemario. No sé si está estructurado en capítulos o no, si tiene una línea argumental, en fin, no sé. Sí, está estructurado en 5 partes que he de reconocer que fueron fluyendo, o sea, yo no las tenía pensadas, y cada una viene introducida por un poema de un poeta que ha sido para mí fundamental en la vida. Entonces, bueno, es mi mismo viaje, por lo que luego he podido ver cuando ha terminado, porque reconozco que he ido como viajándolo en total vulnerabilidad y sin saber dónde me iba a llevar. Y a veces es lo que pasa con estas enfermedades, que nos pone en un estado de completa autenticidad, completa desnudez y con un estado de no saber. Y ese es un estado a la vez maravilloso. Si no lo temes, tiene unos regalos impresionantes para ti y te ayuda a renacer, independientemente de que tu cuerpo de nuevo mejore o no mejore. Por lo menos tu alma está ahí. Qué importante lo que nos cuenta Nur, qué bien nos lo cuenta, además, y ahora nos gustaría escucharte. Selecciona alguno de los poemas, por favor. ¿Sí? Este es un poema compuesto ahí, en el Parque de las Servencias, y habla del amor, porque en realidad es la fuerza del amor la que siempre te saca adelante. En mi caso, el amor incondicional de mi marido me dio toda la fuerza. A quien tenemos por aquí, me parece. Sí, un saludo. A mi lado. Sí. Gracias. Vale. Amo la vida en todas sus texturas. La noto dentro de mí, filtrándose por mis membranas. Siento el tejido que a todos une en el tapiz de los sueños, convertidos en realidad, y que nos hacen artistas en toda su amplitud, por el éxtasis que la belleza embriaga, la fuerza que implica cada paso, cada vida nueva, cada idea engendrada que jamás estuvo aquí, cada transformación, cada salto al vacío con solo el corazón de guía y una red de esperanzas. La vida se construye a trazos, a pinceladas del color de los abrazos, de las caricias, de infinitas intuiciones, de certezas, de miedos superados, de dolores que son fruto de alegrías indudables, de tristezas que nos hacen desear aún más fuerte encontrar el sendero del amor.
Oh, qué dicha, por todas partes, inmensa espera, alegría, aquí mismo, a cada instante, escondida tras las dudas, evidente en lo más simple, siempre a la vista, siempre amante. Precioso, Nur, un poema precioso. Gracias. Que nos ha ofrecido aquí en directo, además, para que disfrutemos de su poesía, de este poemario Cuerpo Eléctrico, que ha significado pues, un transitar terapéutico en el caso de Nur y que nos ofrece, como les decía, de forma generosa. Lo hará todavía más el próximo 5 de marzo en el CITES, cuando presentará de forma oficial este poemario, que no sé si ya podemos encontrar en librerías. Sí, está ya en librerías, en la página web de la editorial que se llama Loto Azul. Bueno, es Ole Libros, pero es el sello Loto Azul. Y en Amazon, en todos los lugares en general donde adquirimos libros. Cuerpo Eléctrico de Nur Ferrante, búsquenlo si quieren en las librerías, por ahí indaguen. Y si no, también tendrán la oportunidad de disfrutarla en directo en Ávila el 5 de marzo en el CITES a las 7:30. Ha sido un placer enorme haberte conocido. Igualmente, Ana, muchísimas gracias. Esta es tu casa, vuelve cuando quieras, nos cuentas más cosas. Perfecto. Gracias. Gracias a ti. Vamos a hacer la última pausa para la publicidad y enfilamos ya a nuestra recta final, que será con música en directo, que nos gusta. Llegamos a la recta final de 8 Magazine Ávila por hoy, en este martes 13 de febrero ya, y lo hacemos con música en directo en este plató, que vamos a poder disfrutar gracias a este cuarteto que tenemos aquí. Joaquín Herráez es músico, viene a ofrecernos una composición que habla de Ávila. Además, Joaquín, buenas noches. Buenas noches, Ana. Qué bien acompañado, te encontramos. La verdad que no me puedo quejar. No, desde luego que no. Vamos a presentarles a las músicos que le acompañan a Joaquín. María Galán es violinista. María, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. Hola. Isabel Herráez también es vocalista, va a acompañar a Joaquín. Sois hermanos, me parece, sí. ¿no? Bueno, pues Herráez, ¿verdad? Es el apellido. Sí. Vale. Y también Blanca de Arriba, que es percusionista en este caso, aunque también hace coros. En el vídeo que vamos a poder ver estás haciendo algunos coros. ¿Qué tal? Buenas noches a los cuatro. Joaquín, háblanos un poco de por qué ese amor a Ávila, por qué estas canciones dedicadas a la tierra, a Ávila. Pues la verdad es que surgió en la pandemia, en un momento que teníamos todos más tiempo, y siempre me había dado un poquito de pena que Ávila no tenía canción, así que dije, pues le voy a hacer una. Y hace poco con mi grupo, que bueno, está en Madrid. ¿Cómo se llama tu grupo? Simpira. Simpira. Vale. Simpira. El rugido del Simpira en redes. Vale. Bueno. Vale. Y decidimos hacerla en estudio con un videoclip para dejarlo bonito y rematado. Así que... Claro, ha hablado de un videoclip, vamos a poder ver un poquito de ese videoclip, porque además tiene unos exteriores magníficos en esta ciudad preciosa. Sí, ¿verdad? sí. ¿Queréis que lo veamos y luego seguimos hablando un poquito? Vamos a ver un poquito de ese videoclip que nos comenta Joaquín. A esta ciudad fría que me dio tanto calor, demasiados hijos, arrancamos un adiós. Será siempre mi hogar y resuena en mi interior, porque a golpe de piedra late mi corazón. Sus canciones, con su himno sonando en cada balcón, con la luz de la luna guardando sus noches, por muy lejos que yo esté, llevo dentro su voz.
Es un trocito del videoclip bien bonito, en lugares además muy conocidos, emblemáticos de esta ciudad. ¿Cuánto tiempo te llevó componer? ¿Por qué has compuesto tú esta canción? Y bueno, ¿en qué te inspiras? Cuéntame. Pues fue una semana muy intensa, de muchas horas cada día, pero en cuanto a lo que quería decir era fácil porque siempre intento ser honesto con las canciones, así que lo difícil es ajustar lo que digo a lo que siento, pero lo que quería decir ya lo tenía claro. Y nada, simplemente me puse a intentar recopilar también todas las cosas importantes para una abulense a lo mejor más míticas de la ciudad o de cómo hemos crecido, yo qué sé, escalar las piedras del rastro. Y fue ¿Quién no ha escalado las piedras Claro, del rastro? claro. Y luego con el videoclip igual, o sea, teníamos 32.000 sitios, tuvimos que cribar y quedarnos porque luego para grabarlo tuvimos muy poquito tiempo, porque vinieron los músicos de Madrid, vino el director del videoclip, Guillermo López, también. En ese fin de semana lo hicimos todo. Y nada, lo grabamos en Niarra, por cierto, o sea que todo local, todo grabado aquí local. ¿Con Alquimia? Con Alquimia Studios, con Muy Rodri, bien. así que muy guay, una experiencia muy bonita. Bueno, ¿y qué hace un veterinario dedicado a esto de la música? Porque tú eres veterinario, ¿no? Sí. Sí. Soy veterimúsico y nada, la verdad que siempre me ha movido mucho y hemos empleado muchas tardes en tocar y hacer el ganso y nada, siempre nos ha llenado mucho, así que todo el tiempo que puedo se lo dedico. Bueno, aquí tus compañeras fieles, ¿no? La violinista, percusión en este caso, tu hermana, que además también es pandereteira, sí. Y te hace los coros. Bueno, os sentís muy arropados, ¿no? para hacer esto. Bueno, pues yo creo que lo mejor y lo que más nos apetece es escucharos. No sé si tenéis más canciones ya a la vista o composiciones que también tengan temática abulense o que, no sé, o que queráis venir aquí otro día a cantar. Pues mira, tenemos nuestro single que hemos sacado, Veneno en Miel, y luego vamos a sacar dentro de poquito nuestro primer EP, así que... Vamos a recordar el nombre del grupo. Simpira. Simpira. Podemos encontraros en todas las plataformas. En todas las plataformas, Simpira. Y nada, vamos a tocar el día 6 de abril en el Come Cocos, aquí en Ávila, así que quien se quiera pasar, nosotros encantados. Muy bien, o sea que ya tenéis un EP. Vamos a sacarlo ahora, estamos en proceso de grabación, que estamos sudando, pero ya casi está. ¿Y tú eres el compositor de todas las canciones? Sí, me ayuda, o sea, lo hacemos entre todos. Pero bueno, las letras sí que las suelo hacer yo porque soy el más intenso de todos, así que... ¿Cómo calificarías o catalogarías o etiquetarías la música que hacéis? Pues es un sonido o sea, el estilo es como acústico de raíz, que es como que recuerda al folk, pero combinado con otros estilos un poquito. Sí, una mezcla ahí interesante. Simpira, búsquenlo ustedes. ¿Y en abril, qué día? El 6 de abril. El 6 de abril en Come Cocos, aquí en Ávila, estarán actuando. De momento les tenemos aquí en riguroso directo en este plató para mostrarnos esa canción que hemos visto un poquito en el videoclip y que no hemos dicho cómo se llama. Es El secreto del gigante. El secreto del gigante es el título de esta canción que habla de esta ciudad hermosísima y con pasión y con el calor y el corazón que le pone Joaquín Herráez a sus composiciones. Le acompañan Isabel, su hermana, María y Blanca, y es un placer teneros aquí para terminar nuestro magazín con este broche de oro. Muchísimas gracias. A ustedes también les damos las gracias por habernos acompañado un día más hasta el final. Disfruten ahora con la música en directo y elíjannos mañana. Ojalá así sea. Nosotros estaremos encantados de compartir con ustedes otro tiempo de televisión mañana miércoles. Hasta entonces, cuídense mucho, sean todo lo felices que puedan. Y ahora con este secreto del gigante que nos traen Joaquín y sus acompañantes. Gracias y gracias. Gracias. Ay, qué murallas tan altas, ay, qué murallas tan altas, ay, qué remanso de nieve, ay, qué niña tan
bonita, dichoso el que se la lleve. Ay, qué niña tan bonita, dichoso el que se la lleve. Desde dentro del tren reconozco el paisaje. Surco mares de trigo, montañas y sol. Se alza en el horizonte al final de mi viaje la muralla que mil inviernos conquistó. Se desliza la risa en la nieve del lienzo. En el grande a los pies de la santa florece un rosal. A lo lejos son soles muy cerca del cielo. Y en la daja los fresnos enseña a brotar. En sus páginas hay mil recuerdos. Aquí aprendí a volar. Volverá a la muralla a entonar sus canciones, con su himno sonando en cada balcón, con la luz de la luna guardando sus noches, por muy lejos que yo esté, llevo dentro su voz. A esta ciudad fría que me dio tanto calor, demasiados hijos arrancamos un adiós. Será siempre mi hogar y resuena en mi interior, porque a golpe de piedra late mi corazón. Volverá a la muralla a entonar sus canciones, con su himno sonando en cada balcón, con la luz de la luna guardando sus noches, por muy lejos que